Ya, muy bien. Ubicación de los elementos en la tabla periódica actual. O sea, lo que te he explicado lo vamos ahora a detallar nada más. Elementos representativos. Nosotros sabíamos que los elementos representativos terminaban en la configuración electrónica S o P. ¿No es así? Entonces, todos los que terminan en SP corresponden al grupo A. Pues aquí está la regla. Ya ese no hay problema, esa se mantiene, ¿sí o no? Si termina en S1, 1A, termina en S2, 2A, y a partir de P es donde se utiliza este truquito que está aquí. Ya sabemos que como estos dos están en el mismo nivel, obsérvalo, los dos están en el mismo nivel, por esa razón, ¿por qué se le suma más 2? Porque se le suma del subnivel S. Para encontrar de manera práctica, entonces, lo que se hace para encontrar el periodo es sencillo, es el número que está acá, ¿ve? El periodo es el número que está aquí. Para encontrar el grupo se le suma x más 2. Ahí está, ¿de dónde viene este más 2? De aquí. Para encontrar el grupo, 2 más x o x más 2, pero esto en romanos, no te olvides. Y de esa forma encontramos el periodo y el grupo para los elementos representativos. Vamos con un ejemplo. Por ejemplo, acá tengo una configuración electrónica de un elemento que ha terminado en 3s2. Si termina en 3s2, su periodo, de acuerdo a la teoría, sería 3. Y el grupo, ¿no? Ya no hay x acá, entonces sería simplemente 2. Entonces sería 2a. A ver, vamos a ver entonces. El periodo es el número que está aquí. Su periodo es 3. Y el grupo sería 2 en romanos a. ¿Por qué? Porque aquí está el 2. Este 2, 2a. Ya está. Incluso puedo avanzar un poco más y puedo ya estar hallando la valencia. Si el grupo es 2a, entonces su valencia también es 2. Electrones de valencia también 2. Vamos a un segundo ejemplo. A ver, por ejemplo, acá tengo otra configuración de un elemento que termina en 3p5. Pues si termina en P, el periodo 3, este número que está acá indica el periodo, y para hallar el grupo se le suma más 2. 5 más 2 sería 7A. A ver, profesor, ¿cómo en castellano? Ahí está. Periodo 3, este número que está aquí, ese es el periodo. El grupo, al 5 se le suma más 2, sería 7A. El grupo 7A. ¿Por qué A, profesor? Porque todos los que terminan S y P, grupo A. Avanzando un poco más, entonces esto corresponde, tendría número de electrones de valencia, también sería 7. Vamos con otro ejemplo. Acá tenemos otra configuración de otro elemento y mira, termina en 5p4. Entonces, solamente tengo que ubicarme en el último. Pues entonces acá el periodo es 5 y el grupo se le suma más 2, sería 4 más 2, 6a. Y ya está. Vamos a ver de nuevo, entonces, periodo es el número que está acá, esto es el periodo, y el grupo al P se le suma más 2, ahí está. Al número último se le suma más 2. 4 más 2, 6, pero el 6 en números romanos, 6A, grupo 6A. Avanzando un poco más, electrones de valencia también sería 6. Bueno, a ver, tenemos más elementos, ahí está en su forma corta. Esto, por ejemplo, termina en 7p1. Entonces, ¿cómo sería? A ver, periodo 7, grupo, se le suma más 2, 3A. Y de fácil. Periodo 7, fíjate acá, el periodo es 7, se le suma 1 más 2, 3 en romanos, 3A. Grupo 3A. Y electrones de valencia también sería 3. Vamos con con otro elemento. En su forma corta, kernel sería radón. Terminaría en 7p2. A ver, ¿cómo sería esto? Periodo, obviamente que 7, profesor. Grupo, se le suma más 2, grupo 4A. Por lo tanto, electrones de valencia también 4. Otro elemento con 115,
su configuración sería 7P3. Periodo 7, grupo se le suma más 2, 3 más 2, 5A. Y no solo ahí puede quedar. Me puede preguntar nombre de la familia. A ver, y puedo sacar también, que serían los nitrogenoides. Y electrones de valencia, 5. Mira cuántas preguntas puede salir, ¿no? Siguiente, 118. A ver, es el último elemento, ¿cómo sería su configuración? Radón. Y terminaría en 7P6. Su periodo sería 7, 6 más 2, grupo 8A. Electrones de valencia, 8. Pues está fácil, si te das cuenta, en P se le suma más 1 y el periodo se mantiene. Vamos con los elementos de transición, los que terminan su configuración electrónica en D. Todos los que terminan en D, automáticamente pones B. Ya no es A, ahora es B. El truquito es similar que el anterior. Si termina en D, se le suma más 2. Pero el periodo hay que darle esta forma, ¿ves? Recuérdate, el truquito es sumarle más 1 al periodo. Bueno. Entonces, mira, estaba acá n-1, sumándole más 1 es n. ¿ves? Estaba n-1 sumando, se vuelve n. Y el grupo es x más 2 o 2 más x, pero b. Pero este número en romanos también. Ejemplo. Acá tenemos, a ver. Es importante para B, ya avanzando un poco más, el UPAC, recordado. El UPAC nos va a ayudar a los electrones de valencia. Con el UPAC, ¿ya? Bueno, ahora vamos a ver. Entonces, este elemento, a ver, termina en 3D2. Entonces, ¿cómo harías? Le sumas 1 más, ¿ves? Su periodo sería 4. Entonces, profesor, su periodo sería 4, ¿ves? El grupo se le suma más 2. 2 más 2, 4. Entonces, sería 4B. 4B. Y ahora tienes que recordarte su UPAC, ¿no? De acuerdo al UPAC, ¿en qué elemento termina esto? El UPAC. En UPAC, el 4B, ¿te recuerdas que te dije que relaciones? También UPAC es 4, por lo tanto, sus electrones de valencia también es 4. Este 4 ha salido de acuerdo al UPAC, hay que tener cuidado eso, ¿ya? Ahorita te vas a dar cuenta esto que va a cambiar de acuerdo al UPAC. Bueno, acá tenemos dos ejemplos más, por ejemplo, un elemento que termina en 4D4. Usted sabe que esto no es inestable, entonces hay que configurar. Cuando es inestable, le mandamos un electrón aquí y ya se vuelve estable. Entonces queda 4D5, conocido como antisarrucho, ¿no? Es un antisarrucho. Entonces, esto sería la configuración correcta. Entonces, a ver, ¿cómo sería? Hay que tener cuidado. Periodo 5, porque se le suma uno más. ¿Y cuál sería el truquito? Bueno, si haces esto, sumarlo, ¿no? 5 más 1, 6. Grupo 6B. O si no, de acá nada más, sumas más 2, grupo 6B. Ya está. De acuerdo al UPAC, también es 6, recuérdate. Los electrones de valencia también es 6. Ya está. Muy bien, hay dos ejemplos esperando que analices. Ahora, similar pues para todos. ¿Ves? No te vayas a olvidar que se le suma más 1 y acá más 2. Se le suma más 1 y acá más 2. O a menos que hayas configurado perfectamente, porque esto está mal configurado, pero que te pueda servir. Esto es la correcta configuración. Entonces ahí, recuérdate que esto tienes que sumar 5 más 1, 6. La observación viene cuando ya llegamos al D8. Mira, observa acá. Cuando normalmente tú termina en D, se te va a presentar un primer caso, que cuando tú vas sumando 2 más X y te sale 8, ahí vas a decir 8B. Pero si te sale 9, 2 más X te sale 9, también vas a decir 8B. Si 2 más X te sale 10, vas a decir 8B. Eso sería la primera observación.
O sea, en otras palabras, si termina en D6, D7 y D8, van a ser grupo 8B. ¿Ve? Por eso nos está diciendo ahí la primera observación. La otra observación es que cuando tú sumas 2 más X te sale 11, eso no es 11B, sino eso ya es 1B. Y si tú sumas 2 más X y te sale 12, eso es 2B. Estas serían las observaciones con respecto a los elementos de transición. Vamos con los ejemplos. Ahí tenemos la configuración que termina en 4 de 8. Pues a ver, periodo 5, grupo, ¿qué sería? 10. ¿Y qué es 10? A ver, recuérdate. ¿Qué sale 10? A ver, pues cuando estés en ese momento, el truquito que tú tienes que hacer tal vez es así, pues, ¿no? Entonces, dices D6, porque 6 más 2 sale 8, allá. D6 sale 8B, profesor. Dice 8. 8B, D6. ¿Quién más? D7 también sale 8B. D8 también sale 8B. Ahí estos 3 sale 8. Porque el 8B tiene 3. Por lo tanto, el grupo que correspondería a esto sería 8B. Y su UPAC es 10. Acá comienza a ver es importante acá el UPAC. ¿Para qué es importante el UPAC? Para los electrones de valencia. Hasta el D6 cumplía normal. ¿Ya? A partir del D7 y D8 acá cambia el UPAC. Entonces, cuando termina, por ejemplo, en D8, o es el grupo 8B, su UPAC es 10. Entonces, ¿cuántos electrones de valencia tiene? Es de acuerdo al UPAC. Tendría 10 electrones de valencia. Acá tenemos otro elemento que termina en 4D7. Entonces, 7 más 2 sale 9. Entonces, sale 9 también. Entonces, acá el periodo 5, grupo 8B también, ¿no? Grupo 8B también. Pero el UPAC es lo que me va a dar los electrones de valencia. No es esto. Electrón de valencia acá, 9. Tenemos otro elemento que termina en D, 5D5. Periodo sería 6. Sumando D más 5, 7. Sería 7B. 7B, ¿no? Periodo 6, grupo 7B. Entonces, su UPAC sigue siendo 7 acá, ¿sí? Entonces, electrones de valencia, 7 también. Bueno, acá tenemos otro elemento que ha terminado otra vez, ¿no? En 4D3, es un caso especial, ¿no? Lo correcto debía ser así. Esto es lo correcto, hay que tenerlo nada más en cuenta, pero con esto nada más también podrías hacerlo. Periodo, ¿qué? 5, ¿sí o no? Se le suma más 1. Grupo 5B. Ahí está. 5 sale la suma, 5 sale la suma. Periodo 5, grupo también, más 2, 5B. Y también corresponde al UPAC 5, por lo tanto, electrones de valencia sale 5. Bueno, vamos a un caso para F. F es sencillo, pero hay un autor que nos han dado esto. Todos los de F corresponden al grupo, incluso ¿a qué grupo? Grupo 3D. Pero normalmente había un grupo de científicos que, ya bueno, ¿cómo puedes decirme que pertenece al grupo, todos de ese grupo 3B? Algo tienes que hacer, tienes que demostrarme cómo es eso. O por teoría es 3B, pues no puede ser así, dice, pues no. Ahí está, hay uno de ellos que da una regla de bypass. Con esta regla de bypass se demuestra también, o sea, es un truquito para encontrar, pues, ¿no? Los grupos y periodos para F. Pues, ¿qué se hace? Normalmente tú estás configurando y va a terminar, por ejemplo, en F, en 4F, digamos, porque solamente van a terminar en 2, en 4F o en 5F, no hay otro. Entonces, ¿qué se hace? ¿En qué se trata la regla de bypass? Entonces, de aquí, ¿no? No se hace nada. De aquí se le quita un electrón
y se le da a la D. ¿Ve? Acá, si era 8, acá va a quedar 7. O sea, de esto le quitas un electrón que va a quedar X-1 y eso va a ir al grupo D. Y ahora esto ya cumpliría normal el truquito, ¿no? Entonces, ¿qué dices acá? A ver, ¿cómo sería el truquito? A ver, si termina en D1, sumas más 2, sería 3B. Ahí está el grupo 3B. Y periodo, recuérdate, se le suma más 2. Periodo 7. Similar, si termina en 5F. Entonces, ¿qué vas a hacer? ¿De qué consiste esta regla? De acá lo vas a quitar un electrón y lo vas a mandar a la D. Y ya fue demostrado, ahí está demostrado. Entonces, ¿qué grupo correspondería? Se le suma más 2. O sea, ¿por qué se le suma? Porque corresponde de estos dos. Estos dos están en el mismo, entonces sería 1 más 2 sería 3B. Demostrado que los F terminan en 3B utilizando la regla de bypass. Si te olvidas, ahí tienes ya una regla para que te recuerdas. Periodo es N, recuérdate, periodo es N, y grupo 3B. Tenemos el primer ejemplo. Antes de eso, solo recordarte que los lantánidos son 4F, que están en el periodo 6, ¿no? Y los actínidos están en el periodo 7. No hay más que hablar, ¿no? Ahí tenemos, por ejemplo, un ejemplo que termina en 4F10. Correspondería a esto. Pues si tú en ese momento no te recuerdas, ¿sabes cómo era? Porque si tienes buena memoria de frente vas a decir, a esto corresponde al 3B, porque todos los que terminan en F corresponden al 3B. Y periodo se le suma más 2, sería periodo 6. Y si no te recuerdas eso, utiliza esta regla. Entonces, ¿qué vas a hacer? Acá pones 4S2, no, 6S2, 4F9 y vas a poner 5D1. Ahí está. 4F9, 5D1. Y esto lo trabajas como si fuera D, ¿no? Entonces, el periodo, ¿cómo se saca? Se suma más 1, 6. Entonces, periodo 6, grupo 3D, ¿ves? Periodo 6, grupo 3D. Otro ejemplo acá tenemos. Por ejemplo, tengo 4F5 termina, entonces, ¿qué hago? Le quito un electrón y le agrego a D, 5D1. Esto nada más analizo esto. Periodo, para hallar el periodo es más 1, entonces periodo 6, y esto se le suma más 2. 1 más 2, 3D. También es periodo 6, ¿no? Y 3B. Y eso sería utilizando la regla de bypass. Otro ejemplo acá. Termina por ejemplo, en 5, 6F. Pues, ¿qué vas a hacer? Le quitas 1 y le das al otro. Sería 6D1. Y esto no me analizas porque D ya hemos practicado. Periodo, a ver, se le suma más 1, periodo 7 y grupo 3B. Y acá tenemos otro igualito, ¿ven? A terminar en 5F4, le quito 1, 5F3 y 6D1. Esto no me analiza. Igualito saldría periodo 7, grupo 3. Y de esa forma estaríamos utilizando la regla de bypass para el grupo F. Recuérdate que el helio es una excepción a esta regla, no cumple. Porque el helio sería 1S2. Y si tú aplicas el criterio, entonces acá sería 2A. No cumple, ¿ves? Te puede preguntar en un momento, ¿quién no cumple? Ahí está el helio, no cumple. Recuerda este criterio. Bueno, ahí está. Entonces ahora ¿quiénes son metales? Vemos acá que los metales son de mayor cantidad, los no metales y los metaloides. ¿Cuántos son en total los metaloides, profesores? Lo tienes que saber. Son 8 metaloides. ¿Ya? Boro, silicio, germanio, arsénico, antimonio, teluro, polonio y astato. 8 metaloides. Bueno, a ver, vamos a ver sus propiedades pues, de los metales. ¿Qué sucede? A ver. Metales, son la mayoría, hemos visto en el gráfico que son la mayoría los metales. Los no metales son la minoría. A temperatura ambiente son sólidos, excepto el mercurio que es líquido.
En cambio, los no metales a temperatura ambiente pueden ser sólidos, o sea que hay sólido, hay líquido o gaseoso. ¿Quién es el líquido? Hay un solo líquido también. ¿Quién es el bromo? Hay que recordarnos eso. ¿Qué más de los metales? Son buenos conductores eléctricos y térmicos. De los no metales, son malos conductores del calor y la electricidad, excepto el grafito. El carbono sí conduce electricidad. De los metales, ¿qué podemos decir? Son maleables, que se convierten en láminas. Aquí está. Son dúctiles, que se convierten en hilos. Como los no metales, no, pues no son maleables ni dúctiles. Miren. ¿Qué más? De los metales poseen brillo, ahí está. En cambio, los no metales son opacos. Los metales tienden a perder electrones. Como pierden electrones, se oxida y forman cationes. En cambio, los no metales tienden a ganar electrones, es decir, se reducen y forman aniones. ¿Qué más podemos decir? A ver, los semimetales o metaloides. ¿Qué son? Son elementos que poseen ciertas propiedades físicas intermedias entre los metales y los no metales. ¿Y qué propiedades? Básicamente, especialmente la conductibilidad eléctrica, o sea, que conducen la electricidad. Aquí están, estos son los elementos que están ahí, conocidos como los semimetales o los metaloides, ¿no? Muy bien, entonces, no olvidarnos eso. Esta es la primera pregunta, tal vez importante. Son 8 en total los metaloides. Boro, silicio, germanio, arsénico, antimonio, teluro, polonio y astato. Todos son sólidos a temperatura ambiental. Se utilizan para la fabricación de circuitos eléctricos, como transistores, chip, microchip de computadora, etc. De los semimetales son el germanio y el silicio los más utilizados. Germanio y silicio los más utilizados. No te olvides eso. Ya bueno, esto ya como parte un poco más que hayas buscado información, quieres profundizar más, acá tenemos muchas más propiedades de los metales, no metales y los semimetales, una diferenciación entre los tres. Los metales, a ver, ¿qué dice? Son sólidos en condiciones ambientales, excepto al mercurio que es líquido. Bueno, eso ya habíamos dicho. A ver acá, qué bueno está aportando. En condiciones ambientales algunos son sólidos, solo hay un líquido, algo está aclarando bonito el bromo, y los restantes son gaseosos. Ya, acá está incluso los sólidos. ¿Quiénes son? Carbono, fósforo, yodo y azufre. Los gases, helio, nitrógeno, hidrógeno. Semimetales son elementos que poseen propiedades intermedias entre metales y no metales. ¿Qué más? A ver acá. De los metales, presentan brillo metálico, incluso un poquito más. Color plateado. Nos da el color ya, pues en el anterior cuadro no nos daba ni el color. Y nos da una excepción, dice, excepto el cobre, que es rojizo, y el oro, que es amarillo dorado. Ya nos está un poquito más introduciendo, ¿no? Más rebuscado la teoría. ¿Qué más? Son buenos conductores del calor y la corriente eléctrica. Y algo más nos está aclarando aquí, ¿ves? Que la plata es el mejor conductor. ¿Qué más decimos de los metales que son dúctiles y maleables? Eso nos decía, pero esta información no nos decía, siendo el oro el metal más dúctil y maleable. De que es más fácil del oro convertirlo en lámina y en hilos, quiere decir. Su temperatura de fusión son variables, o sea, para que se vuelvan a estado líquido. Por ejemplo, la temperatura de fusión del mercurio es menos 38 grados, el mínimo. Y del wolframio es 3410 grados. A ver, de los no metales, su coloración es variado. Así tenemos que el azufre es de color amarillo verdoso, el oxígeno incoloro, el bromo rojizo. ¿Qué otra cosa?
son malos conductores del calor y la corriente eléctrica. Un caso excepcional del carbono, que bajo la forma de grafito resulta buen conductor eléctrico. Bueno, un poquito más rebuscado. A ver, ¿qué nos dice de los semimetales? Se resalta entre ellos el uso como los semiconductores, eso sí nos decía, es decir, que conducen la corriente eléctrica mejor que los no metales, pero sin igualar a los metales. No igualan, pero son mejor que los no metales. Poseen baja conductividad eléctrica. Sin embargo, a temperaturas relativamente altas, sí son buenos conductores eléctricos. Buena información, ¿no? Esto sí ya estaba, que son 8 los elementos semimetálicos, ¿no? A ver, ¿qué más nos dice? Algunos son blandos, como el litio-sodio. Otros son de alta dureza, como el hierro y el titanio. A ver, los no metales, en la mayoría son blandos, excepto el carbono en su forma del diamante, ¿ve? Que es el material de mayor dureza. Y de los semimetales, que nos dice, llamados también metaloides, son útiles para la fabricación de dispositivos electrónicos como chips, transistores, componentes de radio, y bueno, eso sí ya nos decía, hasta que se repite. A ver, otra comparación de sus densidades. Sus densidades son variables. Algunos son bajas, otras son altas. Nos da una información adicional, ¿no? Acá. El osmio tiene densidad más alta. Eso hay que recordarnos. Mientras que el litio es la más baja. Al combinarse con los átomos de otros elementos, tienden a perder electrones y se oxidan. Eso sí está repitiéndose. A diferencia de los no metales, que tienen tendencia a ganar electrones. Bueno, eso sí nos decía. Poseen bajas temperaturas de fusión. Esto sí no estaba este dato importante. Entonces, quiere decir que a baja temperatura nada más cambian de sólido a líquido. Bueno, los gases nobles en general no reaccionan con ningún otro elemento. ¿Qué más? El helio, neón, argón no reaccionan con ningún otro elemento. Pero el criptón y el xenón, en altas condiciones de presión y temperatura, reaccionan con el oxígeno o con el flúor para formar algunos compuestos. Muy interesante. Entonces, los 3 primeros gases nobles no reaccionan con nada. ¿Y qué nos dice de los metaloides más usados para este fin? Es el silicio, eso ya nos decía, pero está agregando básicamente que el cuarzo y el silicio, ¿no? Este componente es muy abundante en la naturaleza porque forma parte de la mayoría de las rocas y la arena. O sea, ahí lo podemos encontrar. Bueno, empezamos entonces con los ejercicios. Ejercicio número 1. Marque el grupo de elementos incorrectos. Entonces, para, por ejemplo, desarrollar esta pregunta, tendré que hacer uso de mnemotecnia. Entonces, digo acá, a ver, grupo, creo que este es el 1A, linaca. Entonces, esto está correcto. Linaca está correcto, es el 1A, así van juntos. A ver, el 2, aluminio, galio, a ver cómo es esto, pues balán, galio, intentó talía. También está correcto, es el 3A. Esto sería, o sea, se te lo pongo, también está bien. Beto el Magnífico, es casi, también está el 2A. Será casi el germanio está, claro, esto no va, pues el nitrógeno es 5, ya, el antimonio. Entonces la E, ese era el grupo que era incorrecto. 2, indique usted el grupo donde existan no metales. No metales. Todos no metales. A ver, ¿dónde será? Bismuto, silicio es metal, ¿no? Ya fue descartado esto. A ver, flúor, no metal, cloro, no metal, oxígeno, no metal, aquí está. Hay uno, encontré uno. A ver, otro. Argón, no metal, nitrógeno, no metal, manganeso es metal, ya pues, y estroncio también descartado. A ver, oxígeno, no metal, cromo,
Es un anfótero. Metal y no metal. Bueno. Neón. Es un no metal. Podría ser. Uranio, pues un metal de tierras raras. Pues, ¿no? Por lo tanto, solo dos. Solo dos. Entonces, para esta pregunta número 2, solo dos. La B. Dice, la B era solo dos. Marque verdadero o falso según corresponde. A ver, ¿qué nos dice? El cobre, la plata y el oro son metales de acuñación. Verdadero, sí se llaman así, pues esa familia se llama metales de acuñación. Hay más metales que no metales, de acuerdo al gráfico que hemos visto, sí hay más metales que no metales, también verdadero. Los gases nobles están formados por moléculas monoatómicas. Parece que no hemos mencionado eso, pero sí. Los gases nobles son, ¿no? Moléculas monoatómicas, ¿no? Verdadero. A ver, los semimetales eran 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, pero no me está preguntando eso. De los 8 serán todos, es el boro, silicio, germanio, arsénico, antimonio, telurio. Claro que sí son todos, ¿no? Verdadero. Entonces acá salía todo verdad. La C. Problema 4. Marque la relación incorrecta. Grupo y terminación electrónica. A ver, a ver, a ver. S1, metales alcalinos, correcto. 5 más 2 es 7A, halógenos, correcto. 4 más 2 es 6A, anfígenos, correcto. Si termina en S2, mismo S2, alcalinos tercios, correcto. Y a ver acá, 3 más 2 es 5A, que es los nitrogenoides. Si no es familia del carbono, entonces era la E. Alternativa E, entonces la respuesta para 5. Identifique en la siguiente relación aquella que tiene un metal, un semimetal y un no metal respectivamente. Wow. Metal primero de semimetal de un no metal. Metal, 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 metal. No, pues ya no es, no. Berilio, metaloide, ¿no? No, berilio es metal, boron. Metal sin metal, nada que ver. Metal, silicio, metaloide y no metal. Bueno, encontramos, aquí estaba. Alternativa C. Problema 6. Señale el grupo que solo contiene metales del grupo 4A y 5A. Los con mnemotecnia del 4A está casi, el germanio está plomo, y acá está el nitrógeno, fósforo, arsénico, antimonio y bismuto. Vamos a ver, cobre, no tiene nada que ver, el cobre es un metal de acuñación, es grupo B, todavía incluso B también estoy. Sodio 1A, nada que ver. Germanio, a ver, casi esto sí está. Silicio también está. Antimonio, la C. Estos dos corresponden al 4A, 4A y esto es el 5A. Alternativa C. Señala el grupo de elementos que solo son de transición. O sea, que no sean de A. Grupo A. Como me aprendí ya de todo del grupo A, pues, ¿quiénes no son? Esto es grupo A. Descartado esto. A ver, otro de grupo A que repito, esto también es grupo A. Descartado. Este es grupo A. Descartado. Esto también creo que es grupo A, ¿no? Claro, pues, descartado. Entonces la F, titanio y cobre corresponden a los elementos de transición. 8. Respecto a los elementos de la tabla periódica, señalen las proposiciones correctas. A ver qué nos dice. Los elementos representativos tienen 8 grupos, tipo, del 1A hasta el 8A. Verdadero. Los elementos de transición termina
su configuración electrónica en D, también verdadero. Los de transición terminaban en D. ¿No? Los elementos de transición terminan su configuración en subniveles D. Los elementos de transición terminan su configuración electrónica en subniveles D. Es verdadero. Esto es verdadero. Lo vuelvo a leer. A ver. Los elementos de transición termina su configuración electrónica en subniveles D. Verdadero. Los llamados elementos de transición interna terminan su configuración electrónica en subniveles F, los cuales dan un comportamiento no metálico. Sí terminan en F, pero no dan un comportamiento no metálico, pues es falso. Esto era verdadero. Lo tenemos que corregir ahora y verificar qué alternativa será. Esto es verdadero. Así quedaría. Entonces será 1 y 2. Entonces 1 y 2, ¿qué alternativa será? Vamos a ponerlo 1 y 2. Eso sería. Muy bien. 9. Responde verdadero o falso a las siguientes proposiciones según corresponda. Los elementos cuyo último subnivel ocupado es el n-1d son elementos de transición. Verdadero. Los elementos cuyo último subnivel ocupado en NP son elementos no metálicos. Verdadero, ¿no? Verdadero. A ver, los elementos cuyo último subnivel ocupado en NP está en esta parte, son elementos no metálicos. No necesariamente, ¿no? Hay no metálicos y hay metaloides, por esa razón es falso. No solo es no metálico. Hay no metálicos, que son esta parte que están arriba, y los metaloides que están abajo. Por eso es falso. Todos los elementos de un mismo grupo tienen como último subnivel ocupado. No, pues, no, eso está mal, porque puede haber P1, P2, no es necesario que esté ocupado todo el subnivel. Falso. Entonces eso, a ver, todos los elementos de un mismo grupo tienen en común el último subnivel ocupado. Tienen en común, es algo común, el último subnivel ocupado. No, sí está verdadero. O sea, lo que quiere decir acá es porque, por ejemplo, si es uno de ellos termina en P4, el otro también tiene P4, o sea, están ocupando el mismo lugar, ¿no? El mismo lugar está ocupado. Pueda que esto sea 3P, pueda que sea 4P. Eso me está diciendo. Estaba bien eso. Verdadero. Bueno, a ver, vamos entonces a otra. Entonces sería la B. 10. Marque lo que no corresponde. ¿Cuál sería lo que no corresponde? A ver. Observamos, está bien. Están bien, toditos están bien. Entonces tenemos que ver la configuración. A ver, 4S2, esto está mal. Acá debía ser la B, el antígeno. Entonces, ya. Configurando esto se demuestra, pues, ¿no? Una vez que tú configuras, entonces acá tenía que ser 3P4. 3P4 tenía que ser. Pues alternativa B,